Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentre usted. Nuevamente, bienvenidos a este lindo episodio que tenemos el día de hoy. Humberto, nuevamente me siento satisfecho, contento y complacido de tenerte aquí, mi hermano, para que podamos dirigirnos hoy hacia ese público maravilloso que tenemos enfrente y aquellos que nos están viendo en diferentes lugares. Asimismo, Asael, una bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias a todos por estar o compartir un poquito de su tiempo acá con nosotros en Emuná Internacional, que siempre estamos para compartir, adicionar y juntos aprender a conectar con la energía del Creador, con la energía de Jesús, para que nuestra vida día a día sea mucho mejor. Claro que sí, el día de hoy tenemos un tema que lo vemos diariamente y muchas veces estamos allí y no sabemos la profundidad. Preste mucha atención, como siempre decimos acá, que hoy estaremos hablando acerca del odio, de tantas ramificaciones que hay que a veces las desconocemos y no podemos muchas veces distinguir algo si desconocemos dicho cometido. Y Asael, te vengo con una pregunta, porque hay un dicho que usualmente la gente dice de que del amor al odio o del odio al amor hay un solo paso y que el opuesto del amor es el odio. ¿Tú piensas que eso es así? Pensé, claro que sí, pensé mucho tiempo que era así. Sin embargo, el Creador, Dios, nuestro Padre Todopoderoso, nos ha dejado una capacidad de razonar, de analizar, de reflexionar, hasta que comencé a ver, y pues una frase que se me quedó con algunos mentores, que cuando hay mucha gente pensando, ninguno piensa nada, y dije, ¿esto qué traerá? Y sin embargo, lo opuesto al amor es el miedo. El odio es otras circunstancias que hoy estaremos hablando de eso, pero siempre se nos ha dicho que lo opuesto al amor, sí, obviamente es el miedo, pero cuando descubres y descubres y descubres también detrás del amor, la plataforma, detrás del miedo, la plataforma se subdivide en múltiples cosas. Sí, pero es bueno lo que tú acabas de mencionar y enseñarnos, que el opuesto al amor no es el odio, sino es el miedo, porque eso de una vez cambia toda la perspectiva o todo el entendimiento de muchas cosas que nosotros creemos que es así tan sencillo como directo, o poner de que, bueno, si no te amo, te odio. O si no te odio, te amo, o así mismo, ¿no? Y en realidad eso no es tan directo. Y básicamente el miedo y el odio es algo. El miedo es como la fuente ¿Correcto? del odio, ¿no? El odio es como un hijito de una de esas, una manifestación de eso. Totalmente. Eso que acabas de decir es muy apropiado y muy Y Jesús, lineal. ¿tienes algún versículo sobre eso? Claro, vámonos todos aquellos que estén con nosotros, vámonos a Primera de Juan 3:15. Aquellos que tengan en sus dispositivos o tengan su Biblia a mano, nos acompañan y el que no, pues lo anota y posteriormente lo busca. Vamos a leer en Primera de Juan 3:15. Nos menciona aquí las Escrituras. Preste mucha atención. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en sí mismo, en él. ¿Por qué razón? Porque obviamente, mientras mantenemos esta emoción de aborrecimiento, comienzan a haber muchas cosas dentro de nosotros y, como dicen las Escrituras, es homicida. Estoy matando una fuente de energía, o estoy tumbando una fuente de vibración, que es muy importante verlo. Miren esto, el odio, odiar no simplemente es aborrecer a alguien, eso es lo que hemos creído siempre. Sin embargo, el odio se subdivide en muchas cosas. De hecho, hoy por hoy estamos en estos tiempos, como se dicen, los tiempos finales, para transición de muchas cosas, pero sobre todo esa parte linda y bella, que es esa parte espiritual que comienza a desarrollar esa conciencia mucho más profunda. Hoy no se nos pide tanto que amemos, sino que por lo menos no odiemos. Odiar, la parte de odiar consiste en no juzgar, en no señalar, en no separarnos. ¿Por qué? Porque desde ese momento estoy ejerciendo, al ejercer un juicio, estoy viendo hacia afuera. Y lo hermoso aquí, que es nuestra tarea, es nuestra, de manera en general,
es observar hacia adentro. Y creo que es ahí donde el versículo nos quiere traer la enseñanza, porque todo empieza dentro de nosotros y termina dentro de nosotros. No hay nada, solo lo de afuera, el prójimo, el hermano, es un reflejo de lo que tú tienes dentro. Correcto. O sea que es decir, cuando tú agarras y alguien te refleja, es decir, tu hermano, en este caso, en la parte física, alguien o tu prójimo, la persona que está enfrente, te refleja algo, ese es un evento reflejado dentro de ti. Y depende de nosotros qué hacemos con eso que nos está reflejando. Porque si nació algo dentro de nosotros, no se arregla con el hermano, no se arregla hacia afuera, se arregla adentro. Y si nosotros aborrecemos, quiere decir que nosotros nos quedamos con el mensaje de afuera, no observamos adentro y no hicimos nada con eso dentro. Y como no hicimos nada con eso dentro, el tiempo llegamos a aborrecer afuera porque no lo hemos trabajado internamente. O sea que básicamente es lo que nos dice la enseñanza. Antes de llegar al aborrecimiento, que el aborrecimiento obviamente cuando tú aborreces algo y ya ha pasado un tiempo con ese sentimiento o con esa perspectiva que tienes de eso, y si todavía lo tienes en el tiempo, es que no has hecho uso de las herramientas que nos da Jesús. Porque Él te dice, agarra y mira adentro, ¿por qué te está dando esa experiencia ese hermano? Ya olvídate del hermano, entra en ti y ve que está en ti pidiendo cambio, porque al final es pidiendo cambio. Créeme que cuando viene algo así es porque nosotros pedimos el cambio y Dios nos está mostrando en su bondad qué es lo que tenemos que cambiar, porque ese cambio es lo que nos va a traer a nosotros las bendiciones. Es increíble cuando uno viene y empieza como te decía, a veces es muy sencillo agarrar y decir, bueno, si no amas, estás odiando, pero no necesariamente eso, no. Si no amas, pueda que estés manifestando tu miedo en diferentes formas. Y no estás odiando necesariamente. Y el odio o el aborrecimiento, como pasa, básicamente es una herramienta que nos da. No nos dice que hey, tú afuera trata de evitar el contacto o hacer algo con respecto a ese hermano. Porque si tú agarras ese sentimiento que tienes y de repente lo que te dicta para ti es aprender a defenderte, tú vas a defenderte contra esa manifestación externa. Pero si de repente lo que te dicta es no, aplicar misericordia, tú vas y haces la acción porque ya tú estás elaborando internamente. Pero si uno lo mantiene y lo queda adentro, entonces ahí llega el aborrecimiento y al final es malo para uno mismo porque bien hace un momento me dijiste, ahí es donde empiezan a llegar las enfermedades. Totalmente, porque pues las enfermedades vienen así, que son el reflejo de todas las acumulaciones de nuestras emociones y el cuerpo lo exterioriza. Así, en la misma comparativa que a la pregunta que habías hecho, si el odio era lo opuesto al amor, que hemos dicho que más bien lo opuesto al amor es el miedo, de la misma manera es donde muchos dicen ¿qué es lo opuesto a la oscuridad si es la luz? La luz simplemente ilumina, no es lo opuesto. Sin embargo, son dos vertientes. ¿Y qué acontece? Cuando yo aborrezco, rechazo, critico, juzgo, estoy haciendo algo que verdaderamente estoy mirando a mi prójimo y estoy viendo hacia afuera. Sin embargo, si hay una sombra en mí, y mi hermano, mira esto que es lo que acabas de mencionar, y un hermano mío, yo vengo y me estudio, y hay una sombra. Una sombra significa una de estas cualidades que tengo que observar, reflexionar y justamente comprenderla para sanar esa parte. Si un hermano o alguna persona un día me dice algo sobre esa sombra que yo tengo, no debo de molestarme porque ya yo la conozco. Y simplemente él o ella se dio cuenta también. Y si esa persona me dicta o me dice algo acerca de una sombra que yo tengo y yo la desconozco, tampoco debería enojarme porque alguien me ayudó y me facilitó algo que desde adentro, como decimos, no es lo mismo ver las cosas desde fuera de la barrera, sino cuando estás allí, o no es lo mismo cuando estás allí, sino verlo desde afuera. Entonces tampoco debo de enojarme. Pero nuestro
instinto y nuestra idea siempre, ¡pum!, rechazar algo. Cuando simplemente, como bien lo mencionaste, lo que nos ha enseñado Jesús es poder ver, porque recuerden temas claves, puntos claves. Cualquier circunstancia o cualquier persona que le detone algo en usted, le está haciendo un favor, aunque parezca lo contrario, te está facilitando, te está ayudando para que puedas contrastar qué es lo que emana dentro de ti. Porque todo lo que está surgiendo allá afuera es producto de algo que gestaste dentro de ti. Entonces, cuando comienzas a tomar las cosas con responsabilidad y conciencia, ya todo cambio comienza a verse de manera placentero. Y sobre todo porque estás en un nivel un poquito más elevado espiritualmente que te permite discernir sobre ciertas cosas. Imagínate, y poniendo ahora, porque Jesús nos enseñó con el ejemplo, si a ti te pasara que vienen y te acusan injustamente, te dicen que te estás proclamando rey, que sin tener derecho, te dicen que estás hablando en contra del emperador, le estás promoviendo la sedición, te apresan y te empiezan a castigar con garrotes. No es un evento para que uno diga, hey, yo tengo que odiar a esas personas porque son injustas, me están castigando y mira, incluso me están inventando cosas, me están calumniando y eso no es justo, no es así. Pero Jesús no hizo eso. Al contrario, y es más, de las historias sabemos que todo el mundo esperaba que en una de esas ya reaccionara. Es más, los apóstoles esperaban que en uno de esos momentos él reaccionara. Y obviamente con toda la capacidad y el poder divino que él tenía, él podía borrar todo eso, que hiciera eso. Pero él no lo hizo. ¿No? O sea que, ¿por qué? Porque él estaba totalmente clarito que lo que nos venía a entregar, ese regalo divino que nos venía a entregar era ese cambio interno. Porque desde ese cambio interno, uno acciona con lo que es mejor para hacer ese cambio que te va a hacer mejor. O sea, y él nos vino a enseñar que nosotros estamos en esa capacidad de hacer eso y mucho más como nos lo dijo. Ahora, no necesariamente eso significa que tú siempre vas a reaccionar como desde afuera te vayan a percibir que es la mejor manera de reaccionar, porque también tenemos el ejemplo en el momento en que él llegó a la iglesia y encontró a los mercaderes. Entonces él sí en ese momento sacó a los mercaderes. Correcto. Y al final él se enfureció. Es una furia divina que no es la misma que nosotros tenemos, es una furia de eso, y sacó a los mercaderes. O sea que el hecho de trabajar y estar en eso no quiere decir que tú siempre vas a actuar a lo que la mayoría percibe como bueno o malo, sino que tú actúas en base a que crea una mejora y unidad y que crea una división. Si crea división, entonces sabes que tienes que cambiar la argumentación o los métodos. Si crea unidad, entonces tú vas a actuar con esa conciencia. Y es desde esa conciencia que uno agarra y uno va aplicando lo que nos enseñó el Creador. Porque Jesús nos enseñó con esos ejemplos. Y no siempre su decisión fue, voy a dejar que esto suceda sin hacer yo nada. Siempre hacía algo, siempre era internamente, pero también en algún momento exteriorizó algo que nosotros podríamos creer como que, hey, espera, ¿cómo tú vas a sacar a los mercaderes que se están ganando la vida justamente ahí, son emprendedores, de pronto no tienen trabajo y están teniendo el único sustento de su vida? ¿Por qué lo vas a sacar? Hey, hay una razón por eso, y de hecho hay un mensaje, ni siquiera es solamente eso. Los mercaderes son los vicios que nosotros tenemos y que tenemos que erradicar con esa firmeza, y ese era el mensaje que nos estaba diciendo a nosotros, porque el templo en el que trabajamos nosotros es el templo sagrado de nuestro cuerpo, ¿no? Claro que sí, porque en su momento el templo era justamente para usarse debido a eso, no para ventas, no para subastas, no para otros temas. Si lo quieren hacer, pues está la parte de afuera, que eso era lo que mayormente trataba, obviamente, Jesús de mostrar. Vámonos ahorita a Levítico 19, 17, que esto es muy importante.
A ver, todos aquellos que estén con nosotros, Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. En otras palabras, es no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no llevar eso acá. Bien diste el ejemplo, Jesús llega, ve que obviamente está el templo lleno de aves, ventas, de todo aquello. Según relata la historia, cogió un látigo y ¡plá, plá! Él estableció firmeza, él estableció decisión, él estableció que la casa de su padre era justamente para venerarle y para honrarle, no para otro tema de venta. Ahora, ahí simplemente él estableció una enseñanza, esto es esto, punto. Sin embargo, él no se lleva esto al corazón, él no se lleva esto, es que mira lo que me hicieron, ¿no? Porque esa es nuestra tendencia. Y en nuestra tendencia es poder observar cada uno de estos detalles. Y cuando decimos observar entre lo que es el odio, lo que es el resentimiento, que no es más que un sentimiento resentido, retenido, allí por tanto tiempo, que eso es lo que en realidad conlleva y quiere decir esto, no lo entendía yo años atrás. Ese sentimiento retenido allí va creando cada vez más ese estrago, que alguna vez se lo hemos hablado, que es como que yo me tome un trago de veneno y esperando que fallezca otro. Entonces es aquí importante tener claro y tener en cuenta que usted puede, todas esas emociones que están dentro de usted es para que usted las experimente, es para que usted los conozca, nunca para que la rechace, más bien deje que cada emoción siempre salga. Sin embargo, supervisado. ¿Cómo es que a veces dice no los tenga? No, deje que salga, deje que la emoción salga. Esto es como en el caso mío que tengo perros y algunos son bravos. Sí, yo saco el perro y cuando salgo a la calle, pero lo saco amarrado. Es decir, supervisado. Es lo mismo con su emoción, deje que salga. Pero ¿qué acontece cuando algún alimaño que hay en casa y tal y usted prende la luz? No sale. O si salen, no se expresan de manera libre y expedita, ya está retraída. Es lo mismo. Deje que su emoción salga, porque a diferencia de una religión, en la religión no permite que te conozcas. Y hoy hablamos desde una palabra viva y eficaz, es conócete. Entre más te conoces, más opciones tienes, obviamente, de herramientas. Tienes muchas más opciones de observar que cada evento que acontece dentro de ti vino para enseñarte. Y cada vez que comienzas a expresarte más, porque no es que te limites, porque mientras te frustras, lo que estás creando es un volcán que en algún momento va a erupcionar y no vas a entender ni cómo se aplaca. Entonces es importante llevar a cabo esto que estamos hablando muy detalladamente. Odiar no solamente es rechazar, no solamente es obedecer. Recuerden, odiar es criticar, odiar también significa juzgar, distanciar. Entonces cuando me involucro en todo es poder observar a una persona y brindarle todo ese sentimiento saludable que tenemos dentro de nosotros, porque si algo no me gustó de ese ser, significa que vi una sombra dentro de mí y no me había dado cuenta yo, más bien debo de agradecerle porque esa persona sí vio esa sombra en mí. Si ya yo he visto esa sombra y alguien me la menciona, más bien tengo que estar también satisfecho porque yo la vi primero y esa persona lo que está es confirmándome que es cierto, que necesito trabajar sobre o laborar sobre esa circunstancia. Muy importante llevar a cabo estas clases de ejercicio. Y te voy a contar más o menos como un ejemplo, para poder como poner en contexto, porque tú acabas de mencionar en efecto, cuando tú odias empiezas a criticar, empiezas a poner el resentimiento, empieza eso, todo eso estás actuando hacia afuera, porque lo estás viendo hacia afuera con la persona que te dio el mensaje y no la estás tomando hacia adentro e incluso estás poniendo velo sobre eso. Ese es la parte a lo que nosotros estamos acostumbrados. Lo que hay, y bien lo dijiste, lo que hay que trabajar, no, porque todos estamos acostumbrados y sobre todo en este tiempo, el que estamos viviendo al odio gratuito, simplemente a expresar nuestros miedos.
Y nadie está como muy capacitado para expresar desde el amor. ¿Qué es una expresión desde el amor? Cuando tú tienes, o los padres que tienen hijos, y saben que está cometiendo o está repitiendo un patrón de, por decir, una mala conducta, saben que tienen que corregirle. Primero le enseñan a través de ejemplos, a través de enseñanzas, a través de pequeños castigos. Pero hay unos momentos en que agarra y dice, bueno, si yo no pongo un alto en esto aquí, en el futuro esto le puede dominar o puede pensar que esto es bueno hacerlo y que mantener repitiéndolo y va a ser malo para su futuro. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Aunque yo parezca malo, tengo que poner un alto y de repente aplicar un castigo un poco más severo, ¿no? Como de que, bueno, no te voy a dar para lo que te estaba dando, no vas a poder usar estas cosas. Un castigo más severo que el hijo en ese momento percibe como, ella, mi papá es malo. Ahora, ese mismo castigo lo puedes hacer desde el otro punto del miedo. ¿Cuál es el punto del miedo? Que tú no llegas a esa reflexión de que si es bueno, estás viendo en base a la otra persona, qué vas a hacer lo que es mejor para esa persona. Si no, tú estás viendo, no, ya no me está haciendo caso, él no me respeta, él le digo y no entiende. Entonces, llega un momento y te desborda y le aplicas el mismo castigo. La diferencia está desde donde tú estás haciendo eso. Y esa energía se siente, porque donde tú te desbordaste y le aplicaste ese castigo, el castigo es el mismo, pero lo vas a sentir que está desde la parte tuya. O sea, la parte de que, asimismo, cuando nosotros criticamos y creemos. Ahora, la otra parte es cuando tú en efecto crees que eso va a ser mejor para esa persona, va a crear algo mejor para eso, y tú aplicas, y desde afuera se ve similar, el padre castigando al hijo. Hay un castigo, hay un padre, hay un hijo. Desde afuera tú no sabes la intención. Y ese es el pequeño detallito con lo que hablábamos de Jesús, porque en la parte de Jesús de los mercaderes, el templo simboliza el cuerpo, el templo de Dios Padre, la iglesia que nos han dado. Ese es el nivel espiritual elevado donde nosotros debemos de refugiarnos para acceder al espiritual, al mundo espiritual, a todos sus mensajes. Pero si nosotros dejamos que los chismes, las cosas pequeñas que están ahí alrededor, suban a ese nivel, no lo vamos a poder, no nos vamos a poder conectar con eso, no vamos a poder recibir eso. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que sacarlo. Y obviamente eso va a ser diferente en otro escenario, pero ese escenario, ese no es lugar para esos mercaderes, para esa parte que al contrario no podemos permitir en nuestro trabajo espiritual la presencia de eso. Las dudas, los miedos, básicamente es eso. O sea, en ese ejemplo, con eso nos dice, tienes que erradicar esto que no te permite acceder al mensaje que te estoy dando, a la energía que te estoy dando, a la felicidad, a toda esa bendición que tú me estás pidiendo, pero no estás accediendo porque tienes todos estos mercaderes alrededor. Claro, y mientras observamos hacia afuera, la vida es muy difícil. Es más, la palabra que le quieran poner. Hay un punto importante acá que, como lo hemos venido diciendo en cada una de nuestras enseñanzas acá en Emuná, y es por eso la sed de nosotros de transmitir, de compartir, pero la parte más importante es que usted escucha algo, pero si a usted le interesa, investigue un poquito más, que haga usted un esfuerzo, no porque no soy yo, sino verificar si esto es verdad o no. Pero una vez que usted experimenta, como siempre decimos que la verdad va cambiando, porque lo que para mí habían cosas verdaderas hace un año, hoy ya no es una verdad, ahora tengo otra y tengo otra. Muchas veces hemos preguntado si la vida tiene sentido, y yo mismo he dicho que no tiene sentido, porque hay personas que trabajan más y ganan menos, la que es más puntual es la que menos ascienden, el que más aplicado es el que más desprecian, etc. La vida es así. Sin embargo, decía que no tiene sentido y verdaderamente la vida sí tiene sentido. Pero escuche esto detalladamente porque esto es oro
molido. Tantos años que he estado en búsqueda de la palabra del Señor. La vida tiene sentido cuando verdaderamente no vemos en el exterior. La vida hace sentido cuando usted observa que todo está en su interior. Todo comienza a tener un grado de interés por querer observar y por querer aplicar y poder vencer una tristeza, un sufrimiento, un rechazo. Cuando lo veo desde hacia adentro, desde mi interior, solo es una oportunidad de observar todas esas sombras que han estado dentro de nosotros. Entonces, cuando usted comience a observarse, usted va a soltar ese odio, esa forma de juzgar y de señalar que está muy a flor de piel en todos nosotros, porque eso significa que usted está trabajando en usted. Eso significa que ya usted se ha perdonado. Y cuando usted se perdona, ya no se juzga. Pocas veces se critica. Como hablaba con mi hermano Humberto hace un rato, crítica es crítica. A veces decimos una crítica constructiva, a excepción cuando usted está en un salón de clases o con un mentor o profesor, te va a decir, mira, mejora esto, esto y esto. Pero todos nosotros somos observadores por naturaleza. Se nos hace fácil observar y señalar. Ahora tenemos que cambiar. Como veía yo hace un rato en una de nuestras pantallas, que alguien saca del HDMI 1 y lo coloca en el HDMI 2. Entonces es lo mismo en nosotros, es quitar de observar hacia afuera y ahora es venir y observar para adentro. Toda experiencia que tenemos, obviamente es una experiencia humana porque estamos en esta humanidad, toda experiencia con circunstancias o con personas, recuerden, lo repetiré muchas veces, es y son las personas como ese gimnasio que necesito yo para poder desarrollarme, para que esa paz, para que ese gozo, que es el que busquemos, pueda emanar dentro de nosotros. Y en ese gimnasio donde las personas y las circunstancias nos ponen las dificultades y las pruebas, Asael, tenemos a Jesús como nuestro maestro y nuestro guía que nos dice cómo hacer y lidiar con eso para salir vencedores. Y lo único que tenemos que hacer es no encerrarnos en nosotros mismos, en nuestros pensamientos y decir, tratarlo de resolverlos por nosotros mismos. Es un pequeño cambio y usualmente yo creo que no muchas personas lo hacemos. Es un pequeño cambio que en el momento, porque cuando estás aquí observando o hablando, excelente, tú lo puedes ver y lo puedes entender y lo puedes hacer eso. Pero cuando estás en Sí. el momento te absorbe. Y cuando estás en el momento, estás tratando de resolver por ti mismo, haz un espacio pequeñito, respira y invita a Jesús a que entre a ti. Y tú dile, ¿qué harías, Señor? O yo no, solo no puedo con esto, ayúdame, vamos juntos, cuento contigo. Ese pequeño cambio hace que uno agarre las herramientas, te van a bajar un poquito de tranquilidad, vas a poder ver mejor, vas a poder expresar mejor, vas a poder aplicar mejor las cosas y vas a poder tomarte un tiempito para conectar con ese poder de Jesús, del Creador, que te va a ayudar, te va a exponenciar todas tus soluciones. Si tú tenías una solución al 10%, te lo va a poner al 15, al 20, al 500% y créeme que lo que te parecía, ya sea el exterior, una tragedia o algo muy difícil, cuando lo traes al interior, ya empezaste con un primer paso. Y traerlo al interior y conectar con tu espíritu, conectar con Jesús, que estás ahí dentro tuyo, con ese ser, ya básicamente yo creo que esa es la receta para poder ganar. Eso que acaba de mencionar mi hermano Humberto es algo muy vital. Hágalo y practíquelo. Hable con Jesús. Háblele porque Él está allí oyéndole. Exprésese.
hable con toda confianza y usted verá que mientras dialoga con Él, hay una paz tan rotunda, porque le estás hablando, te estás desahogando. No le pidas, simplemente exprésate y verás que solo el expresarte va a ser remunerado. Pero no lo hagas. El requisito clave es no lo hagas en voz baja. Habla en voz alta. Porque cuando comienzas una oración en voz baja, terminas pensando en qué vas a cocinar pasado mañana, no he mandado el correo electrónico, no he mandado el WhatsApp. Y te lo dice alguien con experiencia. Y no solamente me pasa a mí, nos pasa a todos. Habla con Él, pero donde tú te puedas escuchar. Jesús te dará la respuesta. Siempre, siempre la respuesta está allí. Pero siempre da el espacio al cambio. A veces estamos llenos de conocimiento, lo hemos mencionado en otros momentos. Estamos llenos de conocimiento. El conocimiento en algunas veces es bueno, en otras te limita, porque cuando te llenas de conocimiento no hay acceso al cambio. Y recuerda que estás hablando con la máxima exponencia. Jesús te ayuda justamente en todo. Y mientras tú dialogas con Él, no te vas a sentir solo o sola. Mientras tú te expresas, sabes que alguien te escucha. Mientras tú expones tu punto, comienzan a fluir muchas cosas desde tu interior. Y esa paz, que es una de nuestras finalidades, es hermosa. Pero cuando llegas a ese éxtasis de paz, procede algo hermoso. Estás observando que funciona. Y eso es lo que vinimos, a conocernos. Pero no desde el lado, desde el sufrimiento. No a conocerme cuando sufro, cuando esto. Sí, es necesario que vivamos la experiencia. Pero también que expresemos todo ese gran afecto hacia Jesús, hacia nuestro Padre, a través de una oración, de ese diálogo continuo, que es nuestra herramienta para poder surgir y avanzar. Y hacerlo directamente, porque te va a contestar directamente. Y si es que le vas a contar, perfecto. Pero si le vas a pedir algo, por lo menos no le pidas que Él haga lo que tú quieres, sino pídele el entendimiento para tú hacer lo que Él te está indicando. Porque muchas veces nosotros pedimos para que Él haga lo que nosotros pensamos que debe ser y que Él lo haga posible. Y sobre todo cuando estamos llenos de conocimientos, de razones, de pensamientos y creemos que nosotros somos los que tenemos la razón, la justicia y que nosotros somos los mejores o los que llevan consigo la razón. Y en realidad lo que uno tiene que hacer es la apertura para poder escucharlo, para poder entenderlo y para poder, y que nos dé esa voluntad, esa fuerza, ese empuje para nosotros aplicar esa fe viva, es decir, esa fe viva que te mueve al cambio, que te mueve a ser mejor y que te mueve a darle el espacio para poder escuchar el mensaje. Es bonito integrar todo esto que estamos hablando con la práctica y recuerden, esto ahora que usted, cada vez que usted se hace consciente de cada una de las palabras que hemos mencionado, que estas enseñanzas igual quedarán subidas de manera directa en nuestras plataformas de acá de YouTube para que usted repase y repase, porque cuando usted escucha 1, 2, 3, 4, 5 veces, son 3, 4, 5 veces una nueva enseñanza que viene. Son las mismas palabras, pero su entendimiento va avanzando. Y con esto le decimos que uno de los objetivos es todo esto que hablamos en teoría, es bajarlo aquí, a la parte palpable, a la práctica diaria, que es justamente el ejercicio que necesitamos, es el ejercicio que nos dará fuerza para poder discernir, dictaminar y responder de manera apropiada. Embates van a traer, la vida traerá muchos, todo, al rico, al pobre, al que tiene casa, al que no tiene casa, todos pasamos, todos los que estamos aquí en esta humanidad, tenemos diferentes grados de dificultades, pero también tenemos diferentes grados de soluciones. Y estas soluciones son justamente para llevarla de la mano de nuestro Señor Jesús, pero sobre todo confiando meramente en Él. Así mismo, Asael, gracias por este tema que trajiste, muy interesante. Los esperamos todos en los capítulos próximos que tengamos
vamos a ir desarrollando. Esto se queda en nuestro canal de YouTube, donde también si tienen preguntas, si tienen consultas, si tienen opiniones, bienvenidos. Si tienen algún tema que quieran que toquemos, también igual bienvenidos, porque esto es para esto, para aprender nosotros en conjunto y cada uno directamente con Jesús, con su comunicación directa, con su fe viva, con su emuná, que es lo que le va a llevar a cada día hacer los cambios, hacer las mejoras para tener una vida mucho más plena, obviamente de la mano de Cristo Jesús. Definitivamente, Humberto, gracias por esta compañía. No sin antes recordarles a ustedes que nos ven en suscribirse a nuestro canal, en dejar sus comentarios, en compartir estas enseñanzas, porque así, si a usted le ayuda mucho, créame que a otras personas también le ayudará. Para nosotros es un grato honor haber compartido este momento con ustedes y nos despedimos con una oración. Y ahí donde está, cierre sus ojos. Amado Dios de los cielos, te damos las gracias por esta linda oportunidad de habernos permitido reunirme con mi hermano y transmitir aquí estas enseñanzas dadas por usted para que llegue a esos corazones, para que llegue a esas almas que de una u otra manera están esperando esa luz que les ilumine, pero solamente cuando lleguen a tener en claro que es el momento preciso y apropiado para confiar en usted. Nuestra mente nos tirará un caos y todo lo peor. Pero sin embargo, cuando comienzo a trascender por encima de cualquiera de esas emociones que nos impactan, saber que usted está allí y que no estamos solos. Llévanos con bien los que van a sus trabajos, a sus casas, a sus hogares, etc. Y le deseamos la bendición desde Emuná Internacional y le esperamos la próxima semana.